Repaso de la línea de tiempo ilustrada, curso número 2. Hoy vamos a repasar la historia desde Josué hasta el rey David. Busca la página número 18 de la línea de tiempo y ubica el dibujo 39. El campamento israelita estaba ubicado en un lugar llamado Sitín. De allí Josué envió 2 espías hacia Jericó, que era la primera ciudad a conquistar y era una ciudad amurallada. Estos espías entraron en la casa de una mujer llamada Rahab, quien era prostituta. Entonces, cuando el rey de Jericó se dio cuenta de que esos espías estaban en la ciudad, envió funcionarios a la casa de Rahab y ella les indicó que no sabía quiénes eran esos hombres y que ya se habían ido. Pero ella había escondido a los espías en la azotea de su casa. Y habla con ellos y les hace saber que el pueblo se siente atemorizado porque habían escuchado todo lo que el Señor había hecho desde que cruzaron el Mar Rojo y que ella sabía que Dios les había entregado esa tierra. Así que le pidió a los espías que fueran bondadosos con ella, ya que ella los había ayudado, que por favor la salvaran a ella y a su familia. Entonces ellos aceptaron, con la condición de que no los delatara y que en el momento de la conquista ellos se mantuvieran dentro de la casa. Además, debían colgar una cuerda roja en la ventana, ya que la casa estaba sobre la muralla. Así podrían identificar la casa. Entonces, todos aceptaron el acuerdo y ella les ayudó a escapar por la ventana. Y así los espías llegaron al campamento y le dijeron a Josué que el Señor les había dado la tierra. Dibujo 40. Llegó el momento de cruzar el Jordán. Era la época en que las aguas se desbordaban. Entonces Dios le dio las instrucciones a Josué para cruzar. Los levitas debían llevar el arca adelante y el pueblo debía seguirlos a una buena distancia. Los levitas debían tocar el agua con sus pies. Y cuando ellos dieron algunos pasos y tocaron las aguas del Jordán, éstas se detuvieron y así el pueblo pasó milagrosamente en seco. Al cruzar el río, hicieron el campamento en un lugar llamado Gilgal. Entonces Josué mandó a que 12 hombres tomaran una piedra del río para hacer un monumento conmemorativo. Así en un futuro, cuando sus hijos preguntaran qué significaban esas piedras, ellos les contarían cómo Dios hizo que el pueblo cruzara el río Jordán en seco. Dibujo 41. Comienza la conquista de la tierra en 3 fases. La primera fase, la conquista central y la ciudad de Jericó. El Señor les dio la estrategia para vencer. Los levitas debían cargar el arca y junto con algunos hombres de guerra debían durante 6 días dar una vuelta a la ciudad. Una vuelta cada día. Al llegar al 7º día darían 7 vueltas a la ciudad. Y a la indicación de Josué debían dar un grito muy fuerte y así caerían las murallas. El pueblo obedeció todas las indicaciones del Señor y atacó la ciudad. Las murallas cayeron y Dios les dio la victoria. Rahab y su familia se salvaron y ella llegó a casarse con un israelita llamado Salmón, que llega a ser el padre de Boz, el esposo de Ruth. Dibujo 42. Segunda fase, campaña al sur, sobre 5 reyes. El rey Adonisedec de Jerusalén, al escuchar sobre la conquista de Jericó, de Jai y Gabaón, y que Gabaón había hecho la paz con Israel, tuvo miedo. Entonces convocó al rey de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y Eglón, para hacer la guerra a los gabaonitas. Pero estos pidieron ayuda a Israel
Y el Señor los ayudó en la batalla. Envió granizo y ellos huyeron. Y además Josué oró: Sol, detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Y así el Señor extendió ese día hasta que Israel venció a todos sus enemigos. Tercera fase de la conquista: campaña al norte. El rey Javín de Azor también envía mensajeros a varias ciudades para reunir un ejército contra Israel en Cedes. Israel llega de sorpresa al campamento enemigo y Dios les da la victoria. Josué quema la ciudad y por mandato del Señor destruye los carros de guerra y licia a los caballos. Página 20, dibujo 44. El libro de los jueces nos narra el ciclo vicioso de rebelión de Israel. Después de la muerte de Josué y otros líderes del pueblo, Israel se aparta del Señor. Ellos dejaron vivir a los cananeos entre ellos, se casaron con ellos y adoraron a sus dioses paganos, por lo que Dios envió a las naciones vecinas para que los oprimieran. Al verse en tal angustia, ellos clamaban al Señor, y Él en su gran misericordia les enviaba un juez que los librara de sus enemigos. Ellos tenían paz y obedecían al Señor mientras vivía el juez, pero cuando el juez moría, otra vez se apartaban de los caminos de Dios. Y este ciclo se repitió 12 veces. El primer juez se llamó Otoniel. Era de la tribu de Judá, familiar de Caleb. Se casó con Axa, su hija. Este juez venció al rey Cusán de Mesopotamia o Aram. Israel disfrutó 40 años de paz bajo el gobierno de este juez. Dibujo 45. Ahod el zurdo, de la tribu de Benjamín, liberó a Israel de Eglón, rey de Moab, quien en alianza con los amalecitas y amonitas habían atacado a Israel y conquistado Jericó. Recordamos cómo Ahod es enviado por Israel a dejar el tributo al rey de Moab. Después de dejar el tributo, Ahod se va, pero cuando estaba en Gilgal decide devolverse y de nuevo visitar al rey Eglón, quien se encontraba en su palacio en Jericó en la parte alta. Ahod al llegar le dice: «Tengo una palabra del Señor para ti». Y al levantarse el rey, el cual era muy obeso, Ahod aprovecha y le clava su daga, la que llevaba escondida en su muslo derecho. Luego Ahod huye y suena la trompeta en Efraín. Reúne a un grupo de hombres que se dirigen a luchar contra Moab y los vencen. Con este juez, Israel tuvo 80 años de paz. Dibujo 46. Débora, esposa de Lapidot, era profetisa y jueza en aquel entonces. Ella era de la tribu de Efraín. El rey que los oprimía era Javín, rey de Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Débora, de parte del Señor, le da un mensaje a un hombre llamado Barak de la tribu de Neftalí, para que reuniera un ejército en el monte Tabor, ya que el Señor les daría la victoria sobre su enemigo. Barak le respondió a Débora que iría solo si ella lo acompañaba. Entonces ella le indicó que en ese caso la gloria no sería para él, sino que Dios daría a Sísara en manos de una mujer. Así es como ellos reúnen al ejército y vencen a su enemigo en el monte Tabor. Sísara huye y llega a la casa de Jael, esposa de Heber el Kenita, con el cual tenían una buena relación. Sísara se esconde allí, le pide a Jael que le dé agua, pero ella le da leche. Él se duerme profundamente, seguro del cansancio que tenía. Entonces Jael aprovechó ese momento en que él dormía profundamente para atravesarle la sien con una estaca. Cuando llegó Barak a la tienda de Jael, ella le mostró a quien buscaba: el enemigo Sísara tendido en el suelo, muerto. Dibujo 47. Gedeón y la señal del vellón.
Gedeón era de la tribu de Manasés. En ese entonces los madianitas oprimían a Israel. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón mientras trillaba y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Te envió a rescatar a Israel de Madián. Pero Gedeón se sentía el más insignificante para esta tarea. Dios le dijo que él estaría con Gedeón y que destruiría a los madianitas. Para estar seguro de que el Señor lo iba a usar para vencer a los enemigos, le pidió una señal. Esta señal consistía en que Gedeón iba a dejar durante la noche un vellón, que era una lana de oveja, afuera. Si ese vellón amanecía mojado por el rocío y la tierra seca, entonces sabría que Dios lo iba a ayudar. Efectivamente, así sucedió. Pero entonces Gedeón pidió otra señal más. Esta vez iba a dejar la lana de nuevo afuera y esta debía amanecer seca y la tierra mojada. Y así sucedió. Llegó el momento de la guerra y Dios redujo el ejército de Israel de 32,000 a 300 para que al vencer no dijeran que había sido por su fuerza. Primero Dios mandó a decir que se fueron los que tenían miedo y 22,000 se fueron. Quedaron 10,000 y a estos los envió a tomar agua al manantial. Los que tomaran el agua con las manos, esos serían los elegidos para ir a la batalla. Y fueron 300 hombres. Entonces Gedeón dividió a los hombres en 3 grupos. Estos llevaban en una mano una vasija con una antorcha dentro y un cuerno en la otra mano. Así que rodearon el campamento madianita, rompieron las vasijas y sonaron los cuernos. Dios hizo que los madianitas se atacaran entre sí. Entonces Seba y Salmuna, los reyes de Madián, huyeron, pero Gedeón los persiguió y los mató. Los israelitas quisieron que Gedeón los gobernara y después de él sus descendientes, pero Gedeón se negó, porque dijo que Dios los gobernaría. Solo pidió que cada uno le diera un anillo de lo que les había tocado del botín. Estuvieron de acuerdo, pero lo triste fue que Gedeón, con el oro que tomó de estos anillos que le dieron, mandó a hacer un efod y todo Israel adoró el efod. Israel tuvo un descanso de 40 años con Gedeón. Dibujo 48. El juez Jefté y su voto tonto. Jefté fue un guerrero valiente, hijo de una prostituta, y vivió en la zona de Galaad. Los amonitas y filisteos oprimían a Israel en ese momento. Entonces los ancianos de Galaad le ofrecieron a Jefté que si luchaba contra los enemigos lo nombrarían el caudillo de Galaad. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefté y éste lideró el ejército para combatir a los amonitas. Pero Jefté hizo un voto tonto. Si el Señor le daba la victoria, sacrificaría en holocausto al Señor al primero que saliera de su casa a recibirle cuando regresara victorioso. El Señor le da la victoria sobre los amonitas, y cuando llega a su casa en Mizpa, la primera persona que sale a su encuentro es su única hija. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras por su angustia. Su hija le pidió un tiempo para llorar con sus amigas porque moriría virgen y nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho. Con Jefté, Israel descansó 6 años. Dibujo 49 y 50. Sansón era de la tribu de Dan. Su padre fue Manoa y su madre fue estéril hasta que el ángel del Señor se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo. El niño iba a ser nazareo,
o sea, consagrado al Señor desde su nacimiento. Debía dejar crecer su cabello, no comer ningún producto de la vid, y además este niño libraría a Israel de los filisteos. Sansón creció y Dios le dio una fuerza sobrenatural, pero ya adulto fue débil con las mujeres paganas. Quiso casarse con una mujer filistea de Timnat. El Señor usó esto para crear una oportunidad para que Sansón atacara a los filisteos. Un día, en ausencia de Sansón, la mujer de Timnat fue dada a otro hombre en matrimonio. Su padre pensó que Sansón la había rechazado porque ella había revelado a sus compatriotas el significado de la adivinanza de Sansón. Así que Sansón ató antorchas en las colas de varias parejas de zorras y las soltó en los campos de los filisteos, quemando todo. Por lo que los filisteos, en venganza, quemaron a la mujer y a su padre. Sansón, enfurecido, los atacó, matando a muchos. Luego se fue a vivir a la peña de Tam. Los filisteos lo fueron a buscar, y por temor de los enemigos, los habitantes de Judá entregaron a Sansón con las manos atadas. Pero el espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y tomando una quijada de burro, mató a 1000 filisteos. Pasó el tiempo y Sansón se enamora de nuevo de una mujer filistea llamada Dalila. Ella era del valle de Sorek. Los filisteos le ofrecen pagarle a Dalila para que seduzca a Sansón y le saque el secreto de su fuerza. Sansón, cansado de la insistencia de Dalila, que le decía que no la amaba porque no le decía el secreto de su fuerza, finalmente le confiesa: nunca se me ha cortado el cabello porque fui consagrado a Dios como nazareo desde el nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza. Acto seguido, Sansón se duerme en los regazos de Dalila. Un hombre llega y le corta el cabello. Dalila llama a los filisteos y Sansón despierta, pensando que escaparía como siempre lo hacía. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces los filisteos lo capturan y le arrancan los ojos. Lo sujetaron con cadenas, lo llevan a Gaza y lo usaron como un animal en el molino. Al poco tiempo a Sansón le vuelve a crecer el cabello. En una celebración a Dagón, su dios, llevan a Sansón como un bufón para que los divierta. Entonces Sansón ora a Dios y le pide otra vez que le dé fuerza para vengarse de los filisteos por sacarle los ojos. El Señor contesta su oración y le da fuerza de nuevo, y él logra derribar las columnas que sostenían el templo. Y así mató a muchos más filisteos como nunca en su vida lo había hecho. Sansón gobernó 20 años. Dibujo 51. En la época de los jueces había un hombre llamado Elimelec que vivía en Belén. Este decide viajar a Moab con su esposa Noemí y sus hijos Malón y Kelión, porque en ese momento había una hambruna. Estando Noemí en Moab, muere su esposo y sus hijos se casan con mujeres moabitas. Luego pasan unos 10 años y mueren también sus hijos. Entonces Noemí decide regresar a Belén porque el Señor había visitado el pueblo. Ella parte con sus 2 nueras, pero luego les dice que mejor se vayan a la casa de su madre porque ella no podía darles un esposo. Orfa al principio se resistió, pero luego aceptó y regresó a casa de su madre. Pero Ruth no quiso. Se aferró a Noemí y le dijo: donde vayas yo iré, donde vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando llegan a Belén, la gente comienza a reconocer a Noemí. Y ésta les dice: no me llamen Noemí, sino Mara, que significa amarga, porque el Señor me ha puesto en gran amargura. Ellas llegaron en el tiempo de la cosecha de cebada. Entonces Ruth fue a espigar a los campos, porque eran pobres. Ruth llega por la providencia divina al campo de Bos.
un hombre piadoso que era familiar de Noemí. Al enterarse de quién era Ruth y lo que había hecho por su suegra, trató a Ruth con bondad. Dio órdenes a los trabajadores para que no la molestaran y aún para que a propósito dejaran caer gavillas para Ruth. Así que ella llegó con mucho grano a donde estaba Noemí. Al contarle todo a su suegra, ella le explicó que Booz era su pariente redentor. Según la ley, él podría ayudarlas a salir de esa situación tan difícil. Así que Noemí le aconsejó quedarse en el campo de Booz y Ruth trabajó allí hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Era la noche que se aventaba la cebada en el campo de trillar y Noemí le aconseja a Ruth que se arregle bonito y baje al campo. Le dice que espere a Booz, que se vaya a dormir después de comer, que se acerque, destape sus pies y duerma allí. Cuando Booz despierta, pregunta, ¿quién es? A lo que Ruth contesta, soy Ruth, tu sierva, extiende sobre mí el borde de su manto. O sea, le pide que se case con ella según la ley. Y le dice, ya que usted es el redentor de mi familia. Entonces Booz la bendijo porque no buscó un hombre más joven, fuera rico o más joven. Le dijo que no se preocupara, que él haría lo necesario porque sabía que era una mujer virtuosa. Pero Booz también le indicó que había un pariente más cercano, que iba a hablar con él al otro día y si él no aceptaba casarse con ella, Booz lo haría. Ruth se levantó antes de que hubiera suficiente luz como para ser vista, porque Booz había dicho que nadie debía saber que allí había estado una mujer. Es importante mencionar que ellos no tuvieron intimidad sexual. Ella solo durmió a sus pies. Al día siguiente, Booz se dirige a la puerta de la ciudad y en presencia de testigos informa de la situación de Noemí a este pariente de nombre desconocido. Él estuvo dispuesto en redimir la tierra, pero cuando supo que también debía casarse con Ruth, le cedió el derecho a Booz de redimir la tierra y casarse con la viuda como dictaba la ley. Entonces el pariente le dio su sandalia como símbolo del acuerdo. Booz se casó con Ruth y Dios le concedió tener un hijo que llamaron Obed y Noemí cuidó de él como si fuera su propio hijo. Obed fue el abuelo del rey David. Dibujo 52. Era la época de los jueces. Samuel y su familia eran de la ciudad de Ramá de Benjamín. Su padre se llamó Elcana, su madre Ana. Y Elcana tenía otra esposa llamada Penina. Todos los años subían a Silo a adorar a Dios y llevaba a toda su familia. Penina molestaba a Ana porque ella no había tenido hijos. Penina sí tenía hijos. Un día después de comer, estando en Silo, ella se dirigió al tabernáculo y oró a Dios muy afligida, e hizo un voto al Señor. Si él le daba un hijo, ella lo consagraría para el servicio a Dios. Entonces el sacerdote de ese entonces se llamaba Elí. Cuando éste vio a Ana, pensó que era una mujer ebria, porque Ana le hablaba a Dios en su corazón y apenas movía los labios. Pero Ana le contó que tenía un gran dolor. Entonces Elí le dijo que el Señor le concediera lo que había pedido. Ana regresó a su casa con su familia y no estuvo más triste. Y Dios contestó la oración de Ana, y ella tuvo un hijo, que fue Samuel, al que después de un tiempo, cuando fue destetado, lo llevó al tabernáculo y lo entregó al sacerdote Elí para que sirviera al Señor. Dibujo 53. Elí, el sacerdote en el tabernáculo en ese tiempo, tenía dos hijos, llamados Ofni y Finés. Sus hijos eran malvados y menospreciaban las ofrendas que llevaban los israelitas al Señor. Con garfios tomaban de la carne de los sacrificios antes de que se cociera.
tomaban de la grasa que debía ser quemada al Señor y se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del templo. Elí sabía lo que sus hijos hacían y lo que decía la gente de ellos. Les llamó la atención, pero estos no le hicieron caso. Un día un hombre de Dios le dio la palabra del Señor a Elí y le dijo que él y su familia eran quitados del sacerdocio, porque Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Los miembros de su familia morirían antes de llegar a viejos, y sus hijos Ofni y Finés morirían el mismo día. Mientras tanto, Samuel servía al Señor ayudando a Elí. En ese tiempo los mensajes de Dios eran muy escasos. Cuando el sacerdote Elí tenía 98 años y casi no veía, Samuel dormía cerca del arca del Señor y una noche Dios lo llamó. Samuel, le dijo. Pero él pensó que era Elí que lo llamaba, entonces lo fue a buscar. Le dijo Elí, ¿me llamó usted? Y el sacerdote le dijo, no te llamé, vuelve a la cama. Esto sucedió 3 veces. En la tercera vez, Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba a Samuel. Entonces le dijo, ve, acuéstate y si te vuelven a llamar, responde, habla Señor que tu siervo escucha. Y así pasó. Y Dios le reveló a Samuel el juicio que venía sobre la casa de Elí. Al otro día, Samuel tenía miedo de decirle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero el sacerdote le pidió que le dijera todo. Cuando Elí escuchó lo sucedido, dijo, que el Señor haga como mejor le parezca. Samuel llegó a ser un tipo de Cristo, funcionando como profeta. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta del Señor. Dios le daba mensajes a Samuel allá en Silo. Samuel funcionó como sacerdote, realizando algunos servicios, y fue el último juez sobre Israel. Dibujo 54. Cuando Samuel era anciano y sus hijos no habían seguido su ejemplo, el pueblo pide un rey como las otras naciones. Ese primer rey de Israel se llamó Saúl, quien era oriundo de Gabaa de Benjamín, venía de una familia acomodada y era buen mozo, más alto que la mayoría de la gente. Saúl conoció a Samuel el profeta cuando buscaba las burras perdidas de su padre. Samuel sabía que Saúl llegaría porque Dios así lo tenía dispuesto. Cuando se encontró Samuel con Saúl, éste le indica que sería el rey de Israel y lo unge en privado. Además le dio 3 señales que comprobaban que el Señor estaba con él y las 3 señales se cumplieron. Saúl fue proclamado rey en Mizpa frente al pueblo y elegido por medio de suertes. Un día el rey amonita Nahas ataca las ciudades del este del Jordán y sitia a Jabes de Galaad. Los habitantes de la ciudad le propusieron un trato, que les diera 7 días para enviar mensajeros a Israel solicitando ayuda. Si nadie los rescataba, entonces serían sus siervos. El rey amonita aceptó con la indicación que cuando fueran sus siervos les sacaría el ojo derecho. Entonces muchos israelitas huyen de Jabes de Galaad y piden ayuda a Israel. Saúl responde, reúne un ejército y caen de sorpresa venciendo a los amonitas y salvando así a los de Jabes de Galaad. Después de este evento, el pueblo reconoce que el Señor está con Saúl y lo proclaman como rey de Israel en Gilgal.
Saúl tenía 30 años cuando ascendió al trono y reinó 42 años. Comenzó siendo humilde, obediente, no jactancioso ni vengativo, pero al poco tiempo comenzó a desobedecer al Señor. Dibujo 55. Los filisteos eran en ese momento el enemigo más fuerte. Gobernaban a Israel. Tenían carros de guerra. Eran muy fuertes militarmente. Un día Saúl dio la orden de sublevarse y todo el ejército se reunió en Gilgal. Samuel le dio instrucciones que lo esperara allí durante 7 días. Saúl esperó. El pueblo estaba temblando de miedo y los hombres estaban desertando. Y Samuel no aparecía. Entonces Saúl mismo hizo el sacrificio que le correspondía al sacerdote. Nomás estaba terminando el sacrificio cuando llegó el profeta y lo reprendió por lo que había hecho. A lo que Saúl se justificó indicando que los filisteos ya los iban a atacar y ellos no habían pedido la ayuda del Señor, que por eso lo había hecho. Pero la respuesta de Samuel fue que si él hubiera obedecido, Dios le hubiera dado un reino duradero. Pero ahora el Señor iba a buscar a alguien conforme a su corazón que fuera el líder sobre el pueblo. Cierto día, Samuel le dice a Saúl que el Señor iba a ajustar cuentas con Amalec por atacar a los israelitas cuando se dirigían al monte Sinaí. Entonces Dios le da la tarea a Saúl de destruir por completo a los amalecitas y sus bienes. Pero Saúl perdonó la vida del rey Agag y tomó de lo mejor de todos los animales. Samuel estaba lejos, pero el Señor le había revelado la desobediencia de Saúl. Cuando el profeta fue a buscarlo, Saúl había ido a Carmel a levantar un monumento en su honor y luego se dirigió a Gilgal. Cuando Samuel lo encuentra, lo reprende por su desobediencia, pero Saúl insistía en que él había obedecido al Señor. Entonces el castigo por eso fue que el reino le sería quitado. Y cuando Saúl vio el castigo que iba a recibir, reconoció que había pecado, pero le transfirió la culpa al pueblo, porque tuvo miedo e hizo lo que ellos le pidieron. Así que Saúl le pidió a Samuel que por lo menos lo honrara delante de los ancianos y lo acompañara para adorar al Señor su Dios. Samuel lo acompañó, mandó a que le trajeran al rey Agag y lo mató. Luego Samuel se fue a Ramá y nunca más volvió a ver a Saúl. Dibujo 56. En una ocasión los ejércitos filisteos concentraron sus fuerzas en Soco y llegó un famoso guerrero oriundo de Gat llamado Goliat. Medía casi 3 metros y llevaba una súper armadura de bronce con una lanza que tenía punta de hierro que pesaba 7 kilos. Desde el punto de vista humano, era alguien invencible. Goliat desafiaba a los israelitas y les hacía un reto. Les pedía que enviaran a alguien a luchar con él y que si ellos ganaban, servirían a Israel. Pero si Goliat ganaba, los israelitas los servirían a ellos. Entonces todos se llenaron de miedo en Israel. Durante 40 días estuvo saliendo Goliat en la mañana y en la tarde desafiando a Israel. Un día, Isaí mandó a David a llevarles comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y también le pidió que por favor averiguara cómo estaban. Ellos estaban en el valle de Elá. Los israelitas estaban ya en fila alineados frente a los filisteos, lanzando gritos de guerra, y salió Goliat de nuevo repitiendo su desafío. Cuando David escuchó
Algunos decían que quien matara a Goliat le darían riquezas y a la hija del rey, y que su familia quedaría exenta de impuestos. Así que David preguntó de nuevo si eso era verdad. Y además dijo, ¿quién se cree ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Señor? Entonces llevaron a David con Saúl y David le indicó que él mismo pelearía con Goliat. A lo que el rey le dijo, David, tú solo eres un muchacho. Goliat es un guerrero experimentado. Pero David le explica la experiencia que él ha tenido cuidando el rebaño de su padre, de cómo ha matado leones y osos. Así que de la misma manera puede hacer con el filisteo Goliat, que desafía al ejército del Dios viviente. Dijo, el Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, bueno, ve, que el Señor te acompañe. Y le dio un uniforme. Pero David no podía ni caminar con ese uniforme, así que se lo quitó. Lo que hizo fue ir a un río, tomó 5 piedras, las guardó en su bolsa de pastor y llevó su onda. Cuando Goliat lo vio, se ofendió, porque dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas con palos? Voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada o lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Entonces Goliat avanzó. David sacó una piedra, la lanzó con su honda y lo hirió en la frente. El filisteo cayó al suelo. Entonces David corrió, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Al ver lo sucedido, los filisteos salieron huyendo. Entonces los de Israel los persiguieron y mataron a muchos en el camino. Abner, el general de Saúl, llevó a David frente a él, con la cabeza en la mano de Goliat. Y Saúl preguntó que de quién era hijo David, a lo que respondió de Isaí de Belén. De esta manera, David llega a estar al mando del ejército de Saúl. Cuando regresaron de la batalla, las mujeres del pueblo comenzaron a cantar, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. A partir de ese momento, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Con el tiempo se propuso matarlo. Hizo varios planes para deshacerse de David, pero Dios estaba con David y lo protegía. Página 24. Busca el dibujo que indica que David tuvo el deseo de construir una casa a Dios. David ya estaba establecido como rey de Israel. Había conquistado Jerusalén, que estaba en manos aún de los cananeos, y había trasladado el arca del Señor a Jerusalén. Ya estaba instalado en su palacio. El Señor le había dado descanso de todos sus enemigos, y David pensó, yo vivo en un hermoso palacio mientras el arca del Señor está en una tienda. Esa misma noche Dios le habló al profeta Natán y le dio palabra para David. El Señor le dijo que desde que sacó a los israelitas de Egipto, siempre había habitado en tienda o tabernáculo, y nunca el Señor había pedido una casa. Sin embargo, a Dios le agradó el deseo de David, y le dijo que más bien Dios le iba a construir una casa a David. Le daría una dinastía para siempre. Cuando muriera, Dios levantaría a uno de sus descendientes y fortalecería su reino. Él es quien edificaría una casa para el Señor,
o sea, un templo, y Dios afirmaría su trono real para siempre. Igual en la página 24, busca el dibujo que dice que David tomó como esposa a Betsabé, mujer de Urías. Siendo un adulto maduro, David se olvidó de su primer amor y tomó a Betsabé como esposa. Era la primavera cuando los reyes salían de campaña. David decidió quedarse en Jerusalén y enviar a su general Joab con el ejército a pelear contra los amonitas. Ellos sitiaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de descansar, David se levantó de su cama y salió a caminar por la azotea del palacio. De repente vio a una mujer bañándose. Mandó averiguar quién era y le informaron que era la mujer de Urías elitita. Aún así, David envió por ella, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Entonces, David pidió que enviaran a Urías a su presencia. Cuando éste llegó, David le preguntó cómo iba la guerra y luego intentó que se fuera a su casa a descansar. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió en la entrada del palacio con la guardia real. Cuando David se dio cuenta, le preguntó por qué no había ido a su casa a descansar, si había estado tanto tiempo fuera. A lo que Urías respondió que si el arca del Señor y el ejército de Israel estaban viviendo en carpas, ¿cómo podría él comer y dormir con su esposa? Entonces David otro día lo invitó a comer y lo emborrachó, pero aún así Urías no iba a dormir con su esposa. Entonces a la mañana siguiente envió una carta a su general Joab indicando que enviara a Urías al frente de la batalla, donde la batalla era más violenta. Y así asignaron a Urías donde la batalla era más fuerte. Y él muere. Entonces Joab le envió un informe completo a David de lo sucedido. Y después de que Betsabé cumplió el periodo de luto, la hizo su esposa. Entonces el profeta Natán fue y le contó una historia a David. Había un hombre rico que tenía muchos animales y un hombre pobre que tenía solo una ovejita. La había criado y la trataba como una hija. Cierto día el hombre rico tuvo una visita y tomó la ovejita del hombre pobre y la dio de comer a su invitado, en lugar de tomar un animal de su rebaño. Entonces David se puso furioso y dijo: ese hombre merece la muerte y debe reparar el daño. A lo que Natán respondió: tú eres ese hombre, porque te di la casa de tu amo, sus esposas y el reino, y aún así mataste a Urías elitita a mano de los amonitas y robaste su esposa. Por lo que has hecho, haré que tu familia se rebele en tu contra. Daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré que esto suceda delante de todo Israel. Cuando David escuchó esto, inmediatamente se arrepintió y confesó su pecado. Y el Señor en su misericordia le perdonó la vida. Pero al hijo de Betsabé no, éste moriría. Y así fue. El hijo de David enfermó y murió. Pero Betsabé vuelve a quedar embarazada y dio a luz a un niño que David llamó Salomón. Terminamos aquí la línea de tiempo número 2. Espero que este repaso les haya servido para recordar mejor las historias de la Biblia. Que el Señor los bendiga.